Bien. Y vamos a iniciar entonces con estos datos cualitativos, recordando que el proceso de investigación dentro del aspecto cualitativo es un proceso bastante cíclico, es un proceso que no es lineal, es un proceso que bajo ese entendido yo estoy dentro de la idea de investigación y puedo partir a la recolección de datos. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de investigación me lo permite. En esa medida, la recolección de datos cualitativa ocurre en enfoques o en ambientes netamente naturales y cotidianos. Siempre recuerden que la investigación cualitativa, por sus características, la recolección de datos se realiza dentro de esos ambientes en el cual el fenómeno objeto de estudio se presenta. Es por eso que el instrumento en la recolección de los datos es el propio investigador quien se auxilia de algunas herramientas, tales como cuáles, como en las entrevistas, como observación, como sesiones grupales. Y aquí aparece 6 puntos claves que el investigador debe tener en cuenta dentro de cada uno de sus procesos. El primero de ellos, si yo tengo un papel dentro del proceso de investigación de tal manera que me permita moldear, establecer características de la formulación de ese problema, yo no puedo inducir en respuestas. Recuerden que aquí la subjetividad del proceso no puede convertirse en arbitrariedad. En esa medida, el investigador no puede inducir en respuestas a otros participantes o a los mismos participantes para poder efectuar dicho proceso. Al contrario, el investigador lo que debe es lograr que el proceso de investigación fluya de tal manera que los participantes puedan narrar sus experiencias, contar sus historias de vida, que se pueda participar en el proceso y en el diseño si así se me permite. Porque yo lo que quiero es obtener unos datos. Y para poder obtener unos datos necesito de la población objeto de estudio, necesito de esos sujetos de investigación. Es importante que tenga varias fuentes de datos, no es suficiente con una sola fuente de datos. Lamentablemente no es suficiente porque dentro del proceso de investigación necesitamos de apoyarnos de diversas fuentes para poder otorgar con solidez cada uno de los juicios que nosotros y las valoraciones que realizamos dentro de este proceso. Y el investigador no puede olvidar en gran medida que cada grupo que nosotros abordamos tienen unas realidades únicas, tienen unas características únicas, pueden ser heterogéneos, no es necesariamente los grupos deben ser homogéneos. Entonces, este es un aspecto que no podemos dejar a un lado, porque nosotros dentro del papel de la investigación cualitativa tenemos una injerencia directa en los procesos. No podemos inclusive hablar de miedos y angustias, ni preocupar a los participantes. Ellos no tienen por qué enterarse de aspectos netamente prácticos, porque recuerden que quien tiene el manejo del proceso es el investigador. No podemos demostrar inseguridades, miedos,
incompetencias. De hecho, cuando yo ingreso a una comunidad es porque estoy lo suficientemente competente. Soy un investigador, soy una persona con una experiencia para poder adentrarme en el proceso de investigación. Nosotros dentro de estos procesos no podemos de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, se lo digo muy, muy honestamente, podemos entrar a cosificar a la población objeto de estudio. Ellos no son cosas. Y en esa medida yo debo nunca olvidar que estoy trabajando con seres humanos. Y lo hago no solo desde el punto de vista ético. No solo lo hago desde el punto de vista ético. Lo hago desde el punto de vista humano. Porque debemos tener algo en los procesos de investigación cualitativa, fundamental para poder recolectar información y es la empatía con el otro. Y la investigación cualitativa, estudios han demostrado que necesita que las personas que apliquen investigaciones y recolecten datos cualitativos tengan un alto sentido de solidaridad con el otro. Porque debemos despojarnos de ciertos egos en el proceso de investigación. Debemos despojarnos de ciertos egos. No soy yo, investigador, quien de alguna manera todo lo conoce, todo lo sabe. Yo soy el profesional que vengo aquí a instruirlos a ustedes. No, no podemos llegar con esa actitud frente a la comunidad, frente a la población objeto de estudio. Además de ser irrelevante, es perjudicial para el proceso. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es crear canales de comunicación asertiva con la población objeto de estudio para que podamos generar ese conocimiento. Hay comunidades que no quieren ser estudiadas, pero no quieren ser estudiadas porque ya previamente otras instituciones han desvalorado el papel de la investigación frente a ellos mismos. Se les aplica investigaciones, pero nunca se les divulgan los resultados. Nunca se generan impactos a la población. Y estos son sucesos que no solamente afectan el proceso de investigación, porque usted no podría terminar entonces su investigación. No solamente es eso, también implica que dentro de ese proceso la misma comunidad se sienta despojada, desvalorada. Y ya nuestras comunidades han sufrido muchas situaciones, abandonos estatales, violencia institucional, que no es necesario que nosotros como investigadores también contribuyamos a ese tipo de sucesos. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Muy bien, gracias. Profe, una pregunta. Adelante. Teniendo en cuenta que un papel muy importante es la empatía que tiene el investigador con los participantes, Ujú.
¿cómo se podría desarrollar la empatía? Por lo menos si mi investigación, el medio por el cual yo voy a llevar a cabo esta, es por medio virtual. ¿Cómo desarrollar la empatía de forma virtual? ¿Sí me logra entender? Sí, en caso de que recolecte la información de forma virtual. Exacto. Muy bien, es que la virtualidad es un medio, ¿verdad? Para que tú Sí, recolectes esa información. Pero para poder recolectar la información necesitas previamente contactar a la población objeto de estudio. Y es que si tú tocas la puerta y le dices a una empresa, mire, yo tengo esta encuesta y quiero recopilar una información, muy difícilmente tú vas a poder obtenerla. ¿Por qué? Porque en el proceso de investigación, la primera estrategia para poder generar empatía con el otro, y cuando me refiero a la empatía con el otro, no solamente me estoy refiriendo a esa afectividad para poder yo ubicarme en una realidad ajena, sino que también me refiero a la forma en que nosotros llegamos a la comunidad. Si yo utilizo procesos de virtualización, pues yo tengo que tener claro que, por ejemplo, hay comunidades que no tienen acceso a herramientas virtuales. Y si es una comunidad vulnerable o una comunidad caracterizada principalmente por estratos 1, 2, que no tienen ese ingreso a virtualización, ¿cómo obtengo la información? Allí me está faltando empatía. Y además de la empatía, un poco de sentido común a la hora de poder identificar cuál va a ser el canal de comunicación idóneo para yo poder aplicar la respectiva encuesta o aplicar la respectiva entrevista. Pero fíjate que aquí no estamos hablando de diseños cuantitativos, porque en el diseño cuantitativo la virtualidad se puede manejar. Se puede manejar porque yo derivo una encuesta a un grupo en específico, no tengo contacto con, pueda que no tenga contacto con ese grupo. Si lo realizo por medios virtuales, simplemente la persona diligencia la encuesta, la persona no sabe quién soy yo, ni ella sabe quién, ni yo sé quién es ella. Esto sucede en los diseños cuantitativos y además recuerden que la ruta cuantitativa específicamente es una ruta netamente objetiva. Cuando hablamos en la investigación cualitativa, hablamos de la subjetividad y hablamos de la subjetividad específicamente bajo esa relación, esa situación de interacción entre el sujeto de investigación y el objeto. Y allí es importante que nosotros podamos generar, aún en los procesos de virtualización, porque debemos conocer, y a eso nos referimos con la empatía, la realidad que está afrontando el otro. Porque estamos trabajando con seres humanos de una forma un poco más directa, de una forma un poco más humana en el proceso de investigación cualitativa. No sé si te respondí la pregunta, María Clara, pero muy buena pregunta, porque eso suele ocurrir y es importante, repito, en la investigación cualitativa y a quienes este tema de la investigación cualitativa les guste, porque repito, usted como investigador es quien finalmente va a escoger qué ruta es la de su preferencia. Así como existen diversas especialidades, pues nosotros también realizamos dentro del proceso de investigación ese tipo de especialidades. Porque en las rutas de investigación yo puedo, por ejemplo, ser un investigador que solo se encarga de procesos cuantitativos y es que yo solo manejo la ruta cuantitativa, pero hay quienes realizan otro tipo de investigaciones especializándose en rutas cualitativas, porque aquí la experiencia del investigador es supremamente importante. Si el investigador no tiene experiencia o no tiene manejo en la ruta, de eso también va a depender el éxito del proceso. Yo he tenido conocimiento de muchos investigadores que en la teoría son excelentes, pero por ejemplo a la hora de llegar a la comunidad
cuando se trabaja con comunidades y más con comunidades como las nuestras, sufren porque en la práctica se presentan muchísimas situaciones que nosotros como investigadores debemos saber manejar. Pero vamos a saber manejar en la medida en que ocurra lo que les acabo de decir. En la medida en que despojemos y liberemos nuestros sesgos profesionales, porque en el proceso de investigación, específicamente cualitativa, ocurre eso. Debe ocurrir un despojo. No soy yo quien llega como profesional que todo lo sabe. Al contrario, son ellos los que nos van a suministrar una información supremamente valiosa para nosotros entender el proceso, el fenómeno que queremos analizar. Bien, bajo tales circunstancias, el investigador, para poder recolectar la información, tiene varios apoyos: la observación, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, anotaciones y bitácoras, biografías e historias de vida. Y específicamente la observación es una de las primeras calidades que tiene ese investigador para poder efectuar y recopilar informaciones. ¿Qué tipo de habilidades tiene el investigador? El investigador, tiene que tener esa habilidad. La habilidad específicamente de observar. No se trata de ser curioso, se trata de ser buen observador, en el buen sentido de la palabra también. Entonces, no sé quién quiere leer. Vamos a mirar por aquí para escuchar las voces. Camila, lee el ejemplo, por favor. Camila. Camila está. ¿Qué por eso? ¿Soy yo o es la otra Camila? Bueno, aquí tengo a Camila Jiménez. Ah, ya, sí. Adelante. Bueno, dice, un estudio sobre la moda y la mujer mexicana, cuya indagación pretendía conocer el concepto de moda entre las mujeres mexicanas y cómo lo vinculaban a una gran cadena de tiendas departamentales. Se inició inductivamente. Primero se realizó una inmersión en el ambiente. Después se observó durante una semana la conducta de compra de distintas mujeres consolidada a través de una guía de observación. Muy bien, ¿qué más? Listo, a través de una guía de observación. Fíjense que se pretendía conocer cuál es el concepto de moda entre las mujeres mexicanas y cómo se vincula ese concepto de moda en el tema de las compras en diversas tiendas departamentales de ese país. El estudio que se hizo fue un estudio inductivo porque pretendió analizar los casos específicos de cada mujer para poder responder el interrogante de investigación. Y lo primero que se hizo fue una inmersión en el campo, en el ambiente, directamente de esas mujeres mexicanas que acceden a una cadena de tiendas. La información sí se recopiló, pero de manera previa el investigador debía observar cómo era el comportamiento de esa mujer a la hora de comprar. Y aquí les muestro un poco un ejemplo de la ficha de observación. Si ustedes ven esta ficha de observación, quiero que la lean mentalmente cada uno de ustedes antes de hacer unas precisiones.
Bien, fíjense que es una, es una ficha muy detallada, muy detallada. Inicia con la fecha de realización de la ficha, que es el 6 de agosto del año 2002. Esta es una investigación que se realizó en la realidad. Se observó una tienda de una ciudad de México, se llama Cuernavaca. El observador, fíjense que empiezan a categorizar. En esa medida ellos codifican y colocan unas iniciales de ese observador. La hora de inicio y hora de terminación. Y van detallando cuál fue el episodio que observaron. En este momento, desde que la clienta ingresa al área de la ropa hasta que se dirige a la salida. Consignan cada sección a la cual ella se dirige. ¿Qué prendas y marcas de ropa elige ver? Establecen no solamente los tipos de ropa, sino también las marcas de esa ropa, los colores de las ropas. Establecen qué prendas y marcas deciden probarse. En términos de blusas y de vestidos, cuáles son los colores de esas marcas. Y finalmente establecen cuáles son las prendas y marcas que decide comprar y el tiempo de estancia en esa sección. Fíjense que aquí en el primer ítem, en la primera sección que pudimos observar, que es la ropa casual, ella se mide una cantidad de vestidos, elige una cantidad de vestidos, se mide una cantidad de vestidos y solamente compra un vestido. ¿Y cuánto tiempo duró? 60 minutos. Luego analizan la otra sección. Analizan la sección de vestidos de noche. Y en esta sección de vestidos de noche utilizan las mismas características para poder determinar un poco qué está sucediendo dentro del proceso de investigación. Acá ocurre otra cosa distinta. Acá se dirige a la sección, toma un vestido solamente, no se prueba, no compra ninguno y duró 30 minutos. Entonces, es bastante jocoso la investigación, pero es una manera en cómo ellos querían analizar cada una de las situaciones que se presentan dentro de la elección de la mujer mexicana para dirigirse a cada una de esas tiendas. Comentarios con respecto a la ficha. ¿Qué pueden ustedes comentar con respecto a esta ficha? Bastante estructurada. ¿Alguien más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que es fácil que mientras estoy observando voy escribiendo? ¿Cómo creen que realizó el investigador para poder recolectar la ficha? Muy bien. Normalmente nosotros como investigadores grabamos previamente la respectiva situación, la respectiva escena, para de alguna manera luego codificar y plasmar la información de un aspecto un poco más detallado. Muy bien. Sí, es mucho más complicado. De esa manera. Muy bien. Muy bien. Sí, también puedo hacer apuntes, sí. La observación es la clave. Normalmente, repito, lo que hacemos es utilizar son las grabaciones para que no ningún elemento quede por fuera.
Sí, ahí debemos saber seleccionar muestras representativas. Debe existir una muestra representativa. Normalmente se utilizan muestras representativas cuantitativas para ese efecto. Entonces es muy importante que ustedes dentro del proceso de investigación siempre seleccionen esa muestra. De acuerdo a la participación entonces del investigador, a ese papel del investigador, encontramos diversos tipos de observación. En primer lugar, encontramos la observación no participativa. En este tipo de observación, el participante o el investigador no interviene en el proceso porque simplemente lo que hace es observar videos. Observa los videos para poder recopilar la información necesaria. Hay una participación pasiva en donde existe presencia de ese observador, pero él no interactúa. Simplemente lo que hace es dedicarse a observar lo que sucede frente al fenómeno que desea analizar sin que eso implique una interacción. Hay una participación moderada y en esta participación moderada el observador participa en algunas actividades pero no todas. Hay una participación activa en donde el observador participa en la mayoría de las actividades pero no se mezcla con los participantes. Y está la observación completa en donde el observador de manera profunda es un participante más dentro del proceso. De acuerdo a estos tipos de observación, el ejemplo que acabamos de ver con la ficha, ¿qué tipo de observación será? ¿Y por qué? Los escucho, los leo. ¿Por qué es pasiva, Sandy? No, no pueden ser dos, solamente es una. ¿Cuál es? Es participación pasiva. Fíjense que no lo hace con videos. Ellos no están observando videos. En el ejemplo no están observando videos. En el ejemplo existe la presencia directa y lo que hace específicamente el investigador es observar. No hay una interacción, es una participación netamente pasiva. Muy bien. Bueno, tratando de un poco reflexionar frente a varias situaciones, he traído para ustedes este video que ya les voy a mostrar.
Abrir. Bien, vamos a observar el video con atención. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Muy bien. Muy bien. Opiniones respecto al video que acabamos de ver. ¿No lo vieron? Algunos dicen que no lograron verlo bien. Lo voy a colocar nuevamente. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Muy bien. Comentarios frente al video. Comentarios, Camila. Camila Jiménez, comentarios.
Quienes lograron verlo, ¿cuáles son los comentarios que tienen al respecto? Profe, yo diría que lo más difícil es darse cuenta de todo detalle, porque por mucho que el investigador grabe, pues de igual manera tiene que analizar demasiado el video. O Así sea es. que más que observación es análisis. Así es. Además que es muy difícil, quizás como lo mencionan varios compañeros, poder darse cuenta de qué es lo que está sucediendo alrededor. Por eso lo importante es identificar muy bien cuál va a ser el fenómeno para efectivamente nosotros poder analizar. Muchísimas veces se utilizan más de 2 observadores. Eso también es importante. Utilicen más de 2 observadores para que puedan obtener una perspectiva general y una visión un poco panorámica de lo que está sucediendo frente a ese objeto que ustedes desean analizar. Entonces, no es fácil, por eso lo mencioné al inicio, es una reflexión para que nosotros también adoptemos ciertas indicaciones, ciertas medidas que nos permitan poder recopilar la información, porque repito, el análisis de la recopilación de la información es bastante difícil en la investigación cualitativa. Muy bien. Bajo ese entendido, también el investigador cualitativo en este proceso se apoya muchísimo de las entrevistas. El propósito de una entrevista siempre es poder obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del investigador. Y ese investigador, dado que tiene un papel muy importante, debe lograr que el proceso sea lo suficientemente espontáneo, que esas respuestas sean espontáneas y, ojo, repito, es lo mismo que hablábamos al inicio de la clase. Es importante que yo genere una confianza entre la población objeto de estudio y ese mismo sujeto investigador. Yo debo generar la confianza porque la entrevista quiere recopilar al máximo una información y yo deseo hacerlo de alguna u otra forma. Debo hacerlo de alguna u otra forma. Además de las entrevistas, contamos con grupos focales, con documentos, con anotaciones y bitácoras de campo y con biografías e historias de vida. Les voy a mostrar un ejemplo de la aplicación de una entrevista y cómo sistematizamos la información a partir de dicha entrevista. Entonces, permítanme buscar. A ver, entrevista. Okay, aquí está. Muy bien. Esta fue una entrevista que se efectuó y les voy a mostrar un poco la ficha para poder organizarla. Importante que tengan identificados a la hora de su proceso de investigación las categorías. Si tienen identificados las categorías, ustedes formulan preguntas que sean idóneas. Preguntas que me permitan recopilar la información, que sean conducentes. Y este es el ejemplo. Este es un ejemplo de estas entrevistas. Esta es una entrevista de un proyecto que se realizó aquí en la ciudad de Cartagena. El nombre del proyecto es el siguiente: aplicación excesiva de la medida de aseguramiento privativa de la libertad como factor desencadenante del hacinamiento carcelario en el establecimiento San Sebastián de Ternera de la ciudad de Cartagena.
Aspectos claves. Esto es importante hacérselo saber siempre al sujeto. ¿Cuál es la intención de la realización de la entrevista? Y en esa medida se estableció que es una entrevista de carácter cualitativo, lo que quiere es acceder a la perspectiva del sujeto, conocer la problemática a través de sensaciones, justificaciones y maneras de razonar. Dentro de esas preguntas se encuentran cuáles son las principales problemáticas que afronta la cárcel de Ternera. Por favor, señale 2 de las que usted considere como causas directas del hacinamiento carcelario. Y aquí se le desplegaron unas preguntas al sujeto. ¿Considera usted que la privación preventiva es necesaria y suficiente para detener la criminalidad? ¿Alguna vez se ha sentido presionado por los medios u opinión pública y cómo ha reaccionado? Teniendo en cuenta el número de internos, ¿considera usted que el uso de las medidas de aseguramiento penitenciario es excesivo? ¿Piensa usted que a causa de la cultura punitiva está en riesgo la presunción de inocencia? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la opinión pública a través del ejercicio está influyendo en la administración de justicia? ¿Considera usted que la cárcel en Colombia ayuda a la resocialización de los individuos? ¿Considera usted que es viable reemplazar la prisión preventiva por la medida de aseguramiento? ¿Considera usted que los mecanismos de vigilancia electrónica con los que cuenta el INPEC para el seguimiento de quienes se encuentren con medida de aseguramiento en lugar de residencia son efectivos? Y fíjense que aquí ocurre algo muy importante. Hay quienes mencionan que en las entrevistas cualitativas no es necesario manifestar el consentimiento informado. Hay otros autores que piensan que es muy importante también en la investigación, en la aplicación de las entrevistas, el consentimiento informado. Entonces, en este caso, hicimos la salvedad de qué se trataba, quién era el sujeto investigador, cuánto es el tiempo. Es muy importante que estén indicando específicamente cómo se va a realizar. Se establece que la participación es voluntaria y bueno, aquí está el nombre del participante y la firma del participante. Entonces, lo importante aquí es que ustedes puedan de alguna manera consolidar la información, no consolidar información que no les va a servir de alguna manera, información que no va a ser idónea, investigaciones que no van a arrojar ningún tipo de resultado porque no se efectuó una buena entrevista. Eso es bastante complejo. Entonces, la invitación es a eso. La invitación es que nosotros dentro del proceso lo podamos efectuar y lo podamos realizar. Entonces, vamos a continuar. Pero fíjense que es bastante, es un proceso de planificación para que yo pueda efectuar una buena recolección de información. Les traje también la realización de los grupos de enfoque. Los grupos de enfoque son otra técnica de recolección de información muy, muy valiosa. Estos grupos de enfoque nos permiten de alguna manera recolectar la información cualitativa. Y ya les voy a mostrar el siguiente video. Momento.
El focus group es una técnica para obtener datos cualitativos necesarios para una investigación. Esta información se logra reuniendo a un pequeño grupo entre 6 y 12 personas con el fin de presentar sus opiniones, gustos y preferencias en torno a un producto, servicio, idea, publicidad o contenido. La técnica focal se aplica para determinar tendencias en determinada área demográfica. Características. Los participantes tienen ciertas características homogéneas. La plática se enfoca en un aspecto específico. La percepción de los usuarios y consumidores sobre productos, servicios y oportunidades es de gran importancia. Su finalidad es identificar y definir las percepciones, sentimientos, opiniones y pensamientos de los usuarios sobre productos, servicios u oportunidades. Descripción del proceso. Plantear o definir los objetivos de la investigación. Definir las variables a investigar. Seleccionar la audiencia. Definir las características de los participantes. Escoger al moderador. Seleccionar el lugar. Realizar un guión sobre el tema a discutir. Escuchar a los entrevistados. Grabar en video y en audio. Tomar notas. Concluir la sesión. Analizar los resultados. Compartir los datos y retroalimentar a los participantes. Un focus group es una de las muchas herramientas de investigación que existen y que te ayudará a obtener los resultados que buscas. Muy bien. Muy bien. El grupo focal, en cierta medida, nos permite recopilar una información dentro del proceso y nos permite recolectar esa información de acuerdo a ciertos sucesos que nosotros queremos valorar. Ejemplos de focus group que realizamos en la clase. Nosotros efectuamos en nuestra clase un focus group. ¿Dónde realizamos el grupo focal? ¿Recuerdan cuando realizamos el proceso de relatorías frente a la temática del acoso sexual? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan cuando realizamos el proceso del grupo focal en la clase? Que hablábamos específicamente de el proceso ¿No escuchan? ¿Recuerdan cuando trabajamos el proceso de ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bien, listo. Gracias, perfecto. ¿Qué sucede con el proceso de investigación del grupo focal? Nosotros realizamos un grupo focal. ¿Cuándo lo realizamos? Lo realizamos hace 3 clases atrás, cuando analizábamos la problemática
del acoso. Recuerdan que nos dividimos en dos grupos, dos grandes grupos. Se escogieron a unos participantes, a un moderador, se escogió a un observador de tipo verbal y a un observador no verbal. ¿Lo recuerdan? Ese ejercicio que nosotros efectuamos es un grupo focal. Nosotros recopilamos una información frente a un fenómeno en específico y procedimos entonces a realizar el ejercicio. Les voy a mostrar un poco cómo debemos recopilar la información, porque afortunadamente nosotros pudimos realizarlo, ¿cierto? Pero a la hora de consolidar la información, pues el suceso ya es un poco más complejo. Pero es posible a través de la matriz de categorías. Y les voy a mostrar a cada uno de ustedes ese ejemplo de la matriz. Bien. Este es específicamente también de todo el tema de un estudio de un grupo focal, pero aquí lo importante es que ustedes puedan saber cómo se recopila la información. Este es el grupo. Fíjense que lo primero que hay que colocar, bueno, es el título, cuál es el tema de investigación. En este caso fue el tema de acoso sexual. Específicamente ustedes abordaron fue el tema del acoso. Fíjense que aquí van a aparecer las preguntas. Deben establecer cada una de las preguntas y luego que establecen las preguntas, establecen bajo cada participante cuál fue la respuesta. En este ejemplo estamos hablando de acoso sexual. Y cada participante tiene una respuesta en específico. En este caso, el participante 1 tiene su respuesta, el participante 2 tiene su respuesta frente a esa misma pregunta. ¿Cómo empezamos nosotros a categorizar? Empezamos a hacer una triangulación de datos en específico para saber en el análisis cuál es la experiencia común que se utiliza para el respectivo grupo. Y en ese momento el análisis me lleva a esto, a un análisis de consensos y disensos, a esos aciertos, a esas perspectivas similares que tienen cada uno de los participantes, a aquellas que no lo tienen. Entonces podemos empezar a categorizar en términos de categorías principales y subcategorías o categorías secundarias, qué es lo que sucede frente al análisis del grupo focal. Y podemos observar entonces, por ejemplo, que en este caso, en este grupo en específico, existieron muchos consensos frente a lo que era el acoso, frente a quiénes habían sido víctimas de acoso y cómo han respondido o responderían en caso de ser acosados, y frente a qué factores propician el acoso sexual. Las situaciones que causaron un poco de extrañeza es que uno de esos integrantes no conocía experiencias o ejemplos de acoso. Y frente a la pregunta de cómo ha respondido o cómo respondería en caso de ser acosado o de ser testigo, casi ninguno de los participantes acudiría a las autoridades judiciales. Cuando yo realizo este análisis, porque el análisis, ojo, por eso debo consignar de manera individual cada una de las respuestas para poder iniciar el proceso de categorización en la matriz, yo luego, por cada una de esas respuestas, voy a dividir mis categorías principales y subcategorías
categorías. Fíjense que sucede en el proceso de recolección de la información. Por eso es muy importante que nosotros realicemos un análisis de cada una de esas respuestas. En la práctica, nosotros honestamente hubiese deseado que pudiéramos hacer el ejercicio de esta manera, porque luego de la práctica que hicimos en esa clase, pues debíamos consolidar la información en esta matriz. Porque, repito, es lo que me va a indicar a mí de alguna u otra forma la recopilación de la información de los datos, que es uno de los aspectos trascendentales en los grupos focales. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Aldair, Angeli, Diego, preguntas. No, ustedes en estos momentos no van a armar matriz. Yo se las estoy presentando para que puedan observar cómo se recopilan los datos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta en cuanto al aspecto metodológico? Sí, el focus groups, como su nombre lo denomina, es grupos. Bueno, metodológicamente no se establece que para entrevistas se utilice, pero ustedes pueden de esa manera también consolidar la información de acuerdo a las entrevistas. Pero sí lo pueden hacer. ¿Otra pregunta? Ninguna. Bien, gracias. Vamos a realizar otra reflexión. El video que les voy a mostrar a continuación no es, bueno, creo que les puedo mostrar. Es un video bastante casero porque de todos los grupos focales que hemos realizado, no tengo las grabaciones en estos momentos, pero es un video bastante casero. Aunque ustedes ya tienen conocimiento, entonces vamos a hacer la reflexión frente a este video. Este video es bastante fuerte por la temática que se aborda. Sucede que aquí no se hizo el aspecto específicamente del grupo. Se llama grupo focal, pero eso es lo que quiero que nosotros reflexionemos. Dame un segundo. Esta voz guarda mil voces, un pueblo es de corazón, a este grito lo conoces. Creo que es una de las grandes causas muy fuertes ha sido el tema de la cura. Esa yo creo que va adjuntada a todo este tema de las drogas, a todo este tema del poder, y eso ha generado este conflicto que llevamos tantos años aquí en Colombia. No se repite, no. Pero yo pienso que lo más importante que uno pierde y el daño que le ocasiona a uno el conflicto es el destruir familias completas, destruir costumbres campesinas,
destruir arraigos, la memoria. Cuerpo ajeno al otro color, ver el aula seca de dolor, el poder que cierra. Primero nos tienen que escuchar a nosotros, qué estamos soñando nosotros, qué queremos nosotros realmente, cómo nosotros hemos vuelto a reconstruir ese tejido social que nos quisieron arrebatar, pero que finalmente no lo lograron. Porque si estamos acá, estamos con vida, estamos construyendo ciudad, estamos construyendo barrio, es porque ese tejido social nuevamente lo estamos construyendo. Y es un tejido social que no se tiene en cuenta al momento de ir a los territorios a socializar macroproyectos que ponen en riesgo, nuevamente lo repito, a quienes lo habitamos. Muy bien. ¿Comentarios con respecto a este video? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Aldair. Dentro del proceso, diferencias entre el anterior y este. Fíjense que no se realizó de manera grupal, se realizó de manera individual. Eso puede suceder en algunos aspectos. Ellos lo realizaron de manera individual, pero la esencialidad del grupo focal específicamente es compartir las experiencias de todo un grupo para construir esa simultaneidad de narrativas frente a cada uno de los procesos. Entonces es importante que dentro del proceso de investigación nosotros podamos realizar estos grupos focales. De acuerdo a todo lo que hemos visto hoy, ¿surge alguna pregunta con respecto al análisis y la recolección de la información de los datos cualitativos? Lo importante está en la sistematización de la información. Lo importante, Angeli, es que tú sistematices la información de esa manera. Si tú tienes una muy buena matriz, no te va a incidir la realización grupal, pero es importante que tengas una muy buena matriz consolidada. Otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, perfecto. Si no hay más preguntas, voy a continuar. Les voy a mostrar, pues, específicamente la actividad de lo que resta de la tarde. Nuestro parcial es la próxima semana. Yo el día de mañana más tardar les voy a comunicar cómo vamos a realizar el parcial. La idea es que podamos presentar nuestras ideas de investigación, pero también sé que tenemos la actividad del diseño experimental. Creería que podría ser más conveniente que todos presentáramos el diseño experimental la próxima clase de manera grupal. El ejemplo, recuerden que les dije que no podíamos hacer video, pero en caso tal que las personas tengan algún tipo de video, pues así lo pueden realizar. Y lo que podemos hacer es eso. Yo les envío, ustedes me envían previamente las diapositivas y yo escojo ese día, el día de la clase, cuál va a ser la persona que va a pasar para explicar un poco ese video. Pienso que ese puede ser el parcial en la medida en que nosotros en estos momentos, pues, trabajamos un poco el aspecto siempre práctico en la investigación.
No sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema del el ejercicio y en este caso que sería la nota de parcial. Ustedes organizaron sus actividades del video que iban a presentar en grupo. Muy seguramente algunos tienen video, otros no tienen video. Pero lo importante es que les mencionaba hace clases atrás que consoliden la información en una diapositiva, el ejemplo que ustedes están proponiendo de un estudio experimental y que el día del parcial uno de ese grupo sea quien sustente. De alguna u otra forma yo voy a hacer algunas preguntas y lo importante es que la persona tenga el manejo de la información. Yo voy a elegir cuál estudiante pues va a hacer la presentación de su diseño experimental. Lo importante es que hayan diseñado su ejercicio mínimamente. Eso es lo importante. Ustedes están organizados por grupos. ¿Recuerdan cuál era la actividad del diseño experimental? ¿Recuerdan cuál era la actividad? No veo el que están comentando si la recuerdan. Sí, ok, gracias. Bueno, si ustedes recuerdan cuál es la actividad, perfecto. María Paula no la recuerda, entonces alguien que... Jaycee, no hay que hacer video. Creo que he tratado de ser clara. Quienes no hicieron el video van a presentar dentro de una diapositiva cuál es el diseño que proponen. Un ejemplo desde el área que ustedes están ejerciendo del diseño experimental. Eso es lo que vamos a hacer. Camila Jiménez, tú que recuerdas, por favor, vamos a... sí, Camila, pueden presentarlo. Si tienen un video antes, porque lo alcanzaron a hacer, entonces, adelante. Sí pueden presentarlo. Pero quiero que contextualice un poco a tus compañeros. No, ya existente, no. No quiero videos de YouTube existentes, porque se trata de proponer ustedes un diseño experimental. Ustedes debían presentar un video, pero dadas las circunstancias y todo lo que se presentó, algunos seguramente no hicieron. Si no hicieron el video, no importa. Lo que van a presentar es en una diapositiva, en 2 diapositivas máximo, cuál es el diseño que escogieron y por qué. Recuerden siempre que en el diseño experimental lo importante es la manipulación de las variables, es decir, debe quedar claro en el proceso de investigación el diseño experimental. No sé si tienen otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Profe, dentro de la presentación en diapositivas debe haber algunos puntos específicos o como tal solo era explicar la idea. Sí, allí lo importante, y ya les voy a mostrar. Muy bien. Que teníamos para... Ok, no, allí lo importante es que ustedes dentro del procedimiento dejen claro cómo van a efectuar cuál es la pregunta de investigación, cómo van a efectuar el proceso de recolección de la información, cómo manipularon las variables. Recuerden siempre que dentro del proceso de investigación cuantitativa y el diseño experimental hay una manipulación de las variables. ¿Recuerdan un poco el ejemplo que les colocaba? Lo podemos trabajar bajo ese aspecto, el ejemplo que realizamos en el diseño experimental. Y yo, si quieren, les envío ahora un marco de una diapositiva con todos los puntos que ustedes van a abordar. ¿Les parece?
Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Sí, ese va a ser nuestro parcial.